El mundo en el que vivimos, compuesto de miles de redes de información por todas partes, causa que algunas personas busquen argumentos para redactar hechos históricos. Antes siquiera de que existiese Internet, había bulos y rumores sobre algunos sucesos históricos. Pero desde 1993, que fue el año en que se podía usar abiertamente, se ha hablado de todo tipo de conspiración sobre sucesos históricos. Es así como yo, un mero servidor que será imparcial en este tema, hoy te narraré 7 conspiraciones sobre sucesos históricos. No es una mentira decir que hay gente con demasiado poder en este mundo. Banqueros, empresarios, políticos, sacerdotes, entre muchos otros. Este club, el Club Bilderberg, es un club para esas personas que controlan el mundo. Sé que te cuestionarás esto, pero sí, se dice que entre 300 a 400 personas son las que controlan el mundo. Desde ese presidente de tu país hasta empresarios multimillonarios. Cualquiera con demasiado poder podría entrar en este club. Y esto es verdad, existe este club, se ha confirmado por exmiembros. Y el nombre que se tiene de este club es desconocido realmente. Te explico. La primera reunión que tuvo la gente de este club fue en un hotel en los Países Bajos llamado Hotel Bilderberg. Es por eso que se le conoce con este nombre. Pero te estarás preguntando, si esto ocurrió de verdad, ¿dónde está la conspiración hacia este club? Los miembros de este club son anónimos. Solo se supo unos pocos, como Rupert Murdoch, el presidente de Fox. Ya con esto te darás cuenta de la gente que está en este club. Se dice que está compuesto por 130 personas y se reúnen varias veces al año. Desde empresarios, banqueros, artistas y hasta presidente. Todo con el fin de decidir qué ocurrirá en los siguientes años. ¿Qué artista será conocido mundialmente? ¿Qué harán para controlar mejor las masas? ¿Qué páginas crecerán y cuáles no? Todo con el único fin de controlar mejor el mundo. Esta frase le viene como anillo al dedo a este puesto, porque aquí te voy a hablar de una creencia que hay sobre las epidemias. Esta es una conspiración que con el tema del coronavirus se alzó. Se cree que desde 1320 o incluso antes, ha habido una especie de tendencia de que cada 100 años, después de que se arce una epidemia, ocurre otra. La peste bubónica tuvo lugar entre 1347 y 53. Pero se dice que se inició entre 1320 a adelante. La hambruna en Francia tuvo lugar en 1420. 100 años después, se dice que hubo la viruela en 1520. La enfermedad de la India ocurrió en 1620. Así, pasando por muchas epidemias dadas las 2 décadas del siglo. La segunda década del siglo. ¿Recuerdas la frase que puse al principio? ¿Casualidad o algo más? Nadie puede negar que Hitler fue exageradamente poderoso, y es normal que la gente, cuando eres representante del país, quieran atentarte. Pero con Hitler fue demasiado. Para ponerte en situación, la ideología de Hitler sobre la raza aria era respetado por muchos de sus soldados alemanes, pero odiado por otros y los demás países. Déjame ponerte en situación. Hitler, antes de ser dictador, no era nadie, no era conocido. Era un hombre normal y corriente. Participó en la Primera Guerra Mundial y de día a la noche ya había subido peldaños en la escala del poder. Y déjame recordarte, él no era nadie, no tenía amigos en otros puestos, no tenía familias prestigiosas, no era conocido. Pues por si eso no te parece curioso, déjame decirte que Hitler sobrevivió a nada más que 42 atentados. 42 atentados. Hay gente que no sobrevive ni al primero.
En algunos casos, pareció demasiada la casualidad que iba minutos antes del atentado, o la suerte de sobrevivir a la explosión de uno de sus guardias, al lado de él, teniendo tan solo heridas leves. Hay gente que dice que es algo astral, el destino, la suerte, que él estaba destinado a mantenerse en el poder para dominar Alemania. Pero también hay otra gente que cree que era algo más. Déjame decirte que Hitler era conocido también por ser un hombre que planeaba todo. Sus discursos, sus gestos, sus ropas, el tiempo que tardaría en dar discursos. Era conocido por tener un arsenal increíble, desde tanques demasiado mortales para esos años, hasta llegar a ser tan intocable por todos los soldados que velaban por su seguridad. Muchos creen que esto era debido a que Hitler recibió ayuda de alienígenas, debido a que Hitler no recibía ayuda de ningún partido, no tenía casi aliados y las provisiones que quedaron de la Primera Guerra Mundial eran escasas. Por lo tanto, algo o alguien ayudaba a Hitler a mantenerse en el poder. Pero la pregunta es, ¿quién o qué le ayudaba a él? Este caso ocurrió hace más de 40 años, cuando John F. Kennedy, junto con su esposa y otros pasajeros el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, John F. Kennedy murió a causa de un francotirador. El caso no solo fue famoso por la muerte del presidente, sino las circunstancias extrañas que había en el caso. Hay demasiadas teorías con este caso. Yo te contaré solo una de todas las que hay. Para empezar, el francotirador fue detenido después del acto. Fue asesinado sin haber llegado a declarar. Pero no solo eso, se sospechaba que el francotirador no estaba solo, debido a que había una mujer sospechosa en el suceso. Esta mujer llevaba un pañuelo y gafas, que supuestamente estaba grabando. Pero cuando ocurrió el asesinato, ella ni se inmutó al disparo. Ella siguió filmando. Y por si fuera poco, a la mujer no se le pudo identificar. Se supo que Kennedy era un presidente que hablaba demasiado. Hablaba sobre grupos secretos y conspiraciones sobre actos políticos. Y era por eso que le habían planeado un asesinato, y así se le podría silenciar. El Apolo 11 fue un hecho grandioso, el primer humano en pisar la Luna con éxito en 1969 y glorificar un triunfo para Estados Unidos. Pero hay quien cree que no es así. La rivalidad entre Estados Unidos y Rusia no es proveniente de ahora, sino de décadas. Verás, los rusos para 1967 ya habían enviado una mujer, un hombre y hasta un perro en diferentes periodos al espacio. Mientras que Estados Unidos también había viajado al espacio, pero progresaba mucho menos que Rusia. Es así como Estados Unidos decidiría contratar a Stanley Kubrick bajo el más alto secreto. Para quien no lo sepa, este tipo era un gran director de cine, que estaba cualificado para dirigir todo tipo de iluminación, perspectiva y contornos. Fue entonces que decidieron hacer un montaje sobre el hombre estadounidense llegando a la Luna. Sería mostrado al público en 1969, cuando se terminaría el film. Y Rusia, para unos años antes, ya habría viajado a la Luna. Esto explicaría tanto la bandera ondulada por el aire y la capacidad de fotografía en ese terreno. ¿Quién no conoce este suceso histórico, que fue tan impactante como para dedicarle una película de la más alta calidad? El RMS Titanic no era un barco normal, era un barco que cargó a más de 2.200 personas, entre muchos recursos para un viaje de semanas. ¿Cómo te quedaría si te dijera que el barco que os hundió no fue el Titanic?
A un mes de que partiera el barco, la empresa White Star Line tenía otro barco que era igualito, llamado el Olympic. La empresa habría invertido millones de dólares en los dos barcos, pero el primero en haberse estrenado sería el Olympic. En su primer viaje ya había dado fallas, incluso ya había colonizado donde, casualmente, el Titanic habría chocado con el iceberg. El Olympic tenía que ser reparado y tras llegar al puerto, la agencia de seguros del barco no quería hacerse responsable. La agencia trazó un plan para cambiar los barcos, ya que solo había que reparar el Olympic y cambiarlo por el Titanic para cobrar el seguro. Y así aprovechar y hundir el Olympic, el cual tenía algunos fallos aún en los componentes. Fue así como la empresa se puso manos a la obra para hacer a los dos barcos ya parecidos, idénticos y que nadie sospechara de nada. Pero con el paso del tiempo se descubrieron algunos errores en las similitudes, como el Olympic tenía 16 ventanas, mientras que el Titanic original tenía 13. Y justo 2 semanas antes de que zarpase el barco, la agencia aumentó la póliza de seguro, añadiendo el gasto de hundimiento. ¿Cómo te sentirías si te dijera que la mayoría de estadounidenses considera que esta atrocidad fue un autoatentado? ¿Para qué se harían un autoatentado? Pues resulta que Larry Silverstein, meses anteriores al atentado, adquirió las Torres Gemelas por $1.137.500.000 individualmente de cada torre. El seguro que tenían las dos torres resultaba más del doble de lo que valía cada torre. ¿Quieres saber lo aterrador? El seguro cubría atentados terroristas. Larry trabajaba todos los días en una de las dos torres, en los pisos más altos. Pero, por bendición de Dios, por cualquier probabilidad que pueda demostrar la ciencia, tenía una cita con su dermatólogo. Días después cobró más de $5.500.000.000. Ese día murieron 2.983 personas, entre muchos más que apenas sobrevivieron. Quisiera recordarte que me ayudaras compartiendo el vídeo y suscribiéndote. Muchas gracias.